¿Cómo se está viendo esta situación que se vive en Venezuela desde el exterior? Quiero saludar en Washington Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Juan Carlos, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes. ¿Cómo se ve en perspectiva esta... si bien, digamos que las protestas se extienden unos días más allá de lo que ha sido esta que está concluyendo hoy, digamos que el 19 de abril marcó un hito por la cantidad de gente que salió a la calle en Venezuela. ¿Cuál es la mirada que en perspectiva se hace desde afuera de lo que ocurre en Venezuela? Hay mayor interés de la comunidad internacional, por lo menos de los medios de comunicación, sobre la situación en Venezuela, trepidación en el ambiente. Ciertamente hemos visto protestas en el pasado, hemos visto la pérdida de valiosas vidas humanas en el pasado, pero esta vez se siente un ambiente un tanto distinto, se siente que el Venezuela podría estar llegando a un punto de quiebre. Claramente la cantidad de gente que está participando en las protestas parece que es mayor, la consistencia de las protestas, el hecho que se están dando de una manera diaria, la pérdida irremediable de apoyo del régimen de Nicolás Maduro y lo que parece como un mensaje cada vez más unísono, más cohesionado por parte de los diferentes liderazgos de la oposición. Todavía siguen habiendo ciertas discrepancias sobre cuáles son las demandas finales y el objetivo final de estas protestas, pero cada vez más está llegando las diferentes facciones de la Mesa de la Unidad Democrática y la oposición como un todo a la conclusión de que la salida del régimen de Nicolás Maduro es la única solución a la grave crisis que vive ese país. Así que desde el extranjero, aun cuando hay una crisis en Siria que sin duda alguna acapara los titulares, aun cuando hay elecciones en Francia, aun cuando hay tensiones crecientes en la península de Corea, la situación en Venezuela está adquiriendo mayor relevancia dentro de los medios de comunicación, dentro de la agenda política. ¿Qué le hacía falta, a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, para que este número de países que ha ido 12, 18, 20, hicieran los exhortos que han hecho y cambiaran de alguna manera o sumaran más voluntades para ver la crisis de Venezuela de una forma distinta? ¿Qué le hacía falta, por ejemplo, al presidente Santos para que se pronunciara como lo ha hecho en estos días? Por ejemplo, ayer decía que hace 6 años le había dicho a Hugo Chávez que la revolución había fracasado, o que le solicitara a la ONU atención sobre los anuncios de armar a la población civil. Es decir, estos elementos han venido a cambiar la comprensión sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué hace falta? Hace falta valentía, hace falta valor. Lamentablemente la actitud de muchos gobiernos en América Latina, incluyendo el gobierno colombiano, ha sido una actitud timorata, una actitud cobarde ante la situación en Venezuela. Finalmente, ahora que parece que estamos llegando a este punto de quiebre, en donde las fuerzas de la oposición, las fuerzas civiles, el pueblo venezolano está en las calles demandando una salida inmediata de la narcodictadura de Nicolás Maduro, ahora sí vemos entonces que algunos gobiernos en la región, no todos, lamentablemente, empiezan a elevar un poco más la retórica hacia el gobierno venezolano. Pero aún así vemos de que la solución a la crisis de Venezuela no va a ocurrir en el seno de la Organización de Estados Americanos, y esperemos que no, porque si fuese de los países latinoamericanos, probablemente la solución para ellos es un diálogo más de los muchos que ya hemos visto de manera fallida en ese país. La solución de la crisis venezolana va a partir de las calles y del pueblo venezolano. Artículo 350 de la Constitución, desconocer al régimen de Nicolás Maduro por sus violaciones a los derechos humanos y su naturaleza autoritaria. Pero, sin duda alguna, sería bienvenido que un foro como la OEA procediera, como debió haber procedido hace mucho tiempo, a suspender la membresía de Venezuela, a reafirmar el carácter de paria del régimen de Nicolás Maduro,
pero por el momento, aun cuando hay una retórica creciente en contra de Venezuela por parte de algunos países, no veo que eso vaya a estar a la vuelta de la esquina. Definitivamente la calle en Venezuela hace la diferencia, y puertas adentro del país, la unidad que pareciera estar mostrando la oposición en este momento, la conjunción de voluntades, donde quizás la inhabilitación de Enrique Capriles jugó un papel bastante importante, esta convocatoria de todos los factores hace peso, es decir, la unidad decidió estar en sintonía con la calle. Sí, bueno, y hemos visto que después del fiasco que fue la mediación papal, la mediación del Papa a finales del año pasado, en ese diálogo también donde intervinieron figuras como Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero, la oposición quedó muy mal parada. Y los números de la oposición en las encuestas en cuanto a popularidad empezó a caer. ¿Por qué? Porque mucha gente en la calle en Venezuela sintió de que la oposición no estaba siendo efectiva en la manera en que debía enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Incluso ahora todavía uno escucha de gente que dice que la insistencia de la oposición en elecciones no es la vía para salir de esta dictadura. Uno no va a elecciones en una dictadura, y que la MUD parece muchas veces más interesada en elecciones con un Consejo Nacional Electoral amañado, con reglas injustas, con inhabilitaciones, con presos políticos, que en salir de la dictadura en que Venezuela se encuentra. Pero ahora vemos de que los espacios se están agotando, las inhabilitaciones, la creciente cantidad de presos políticos, la represión, está haciendo caer en cuenta a muchos líderes de la oposición de que esto no se resuelve con elecciones, que esto se resuelve con la caída del régimen de Nicolás Maduro. Poco lo están diciendo todavía dentro de la oposición. Yo creo que solo María Corina Machado es la única que explícitamente dice las cosas como son. Sin embargo, vemos una retórica cada vez más fuerte por parte de otros elementos dentro de la MUD, que esperemos que confluyan finalmente en esa realización y ese llamado al pueblo venezolano a desconocer el régimen de Nicolás Maduro y a exigir su salida inmediata. Juan Carlos, una última pregunta. ¿Sería un suicidio, como tuve la oportunidad de leer, para la oposición venezolana aceptar cualquier tipo de diálogo en este momento? Sí, completamente, absolutamente. Incluso, bueno, ya lo hemos visto en el pasado, ya hemos visto esto en el pasado, cuántos diálogos han fracasado en Venezuela. Sabemos cuál es el propósito del diálogo. El propósito del diálogo es comprarle tiempo al régimen y dividir a la oposición. Cualquier aceptación de un nuevo diálogo va a irremediablemente dividir la oposición. Va a haber recriminaciones entre los bandos que se llaman unos a otros colaboracionistas o golpistas. Y esto al final de cuentas va a jugar perfecto para la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos que estamos lidiando con una narcodictadura. Una narcodictadura no sale del poder por voluntad propia. Esta gente, la alternativa de estas personas no es ir a pensionarse en una hacienda, es ir a la cárcel, ir al exilio, ser extraditados a Estados Unidos. Y por lo tanto, cualquier diálogo va a partir del hecho de que ellos no van a aceptar salir del poder por las buenas. Entonces, ¿cuál sería el propósito del diálogo? Sacar a algunos presos políticos de la cárcel, que ya vemos que ni siquiera eso hacen, permitir elecciones regionales con un Consejo Nacional amañado, sabiendo que incluso si la oposición le va bien en esas elecciones, a los gobernadores que queden electos les van a quitar rápidamente los presupuestos y el poder, como ocurrió con la Asamblea Nacional. Creo que sería un enorme error de parte de la oposición aceptar un diálogo en momentos en que la presión está en la calle, y es ahí donde está la respuesta a la crisis del país. Quiero agradecer a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato, por estar con nosotros en la tarde. Gracias por estar en NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes también para usted.